grupo de jueces y fiscales y defensores de la ciudad de Buenos Aires que ayer emitieron un comunicado ante el intento por parte del gobierno nacional de destituir al juez federal Ramos Padilla. Uno de ellos y que está oficiando de vocero de este grupo es el juez Roberto Gallardo, el juez porteño que está en línea con nosotros. Buen día, Roberto. Ariel Lijala te saluda. Buen día, Ari, ¿cómo estás? Roberto Andrés, ¿cómo te digo? Roberto Andrés, uso Andrés. Usás Andrés, cada vez verdad, yo leí Roberto Andrés, arranqué con el primero, pero después me acordé que siempre te presentábamos como Andrés. Bueno, ¿cómo surgió esta iniciativa? Porque no es tan común que haya jueces, defensores, etcétera, que se atrevan a plantarse frente a esta situación de forma pública. No, efectivamente no es común, realmente la magnitud de los firmantes demuestra un grado de preocupación y yo diría también de cansancio, ¿no? Frente a una línea bastante coherente y continua por parte del gobierno de amedrentar, disciplinar a magistrados, porque no nos olvidemos que nosotros en la ciudad padecimos durante 2 ejercicios al macrismo con Macri, digamos, y realmente tenemos una vasta experiencia sobre cómo opera este gobierno con el Poder Judicial. Ahora, infelizmente, esta misma actitud se traduce en el gobierno nacional. No es este el primer caso. Tenemos el caso del disciplinamiento de los camaristas laborales, el caso en la provincia de Buenos Aires de la destitución de Luis Arias, la remoción del procurador del Tesoro, que es también fue el presidente de la Cámara de Apelaciones de nuestro fuero, me refiero a Carlos Balbín. Un conjunto de situaciones y otras menores, ¿no? Pero que siguen la misma línea de disciplinamiento. Y, a ver, vos mencionabas recién en la ciudad de Buenos Aires. ¿Qué hizo Macri cuando era jefe de gobierno de intromisión en el Poder Judicial porteño? Bueno, hizo todo lo que podía hacer. Realmente creo que le quedó poco por hacer. Cosas, algunas muy groseras. Por ejemplo, haber instruido al procurador, en ese momento era Pablo Tonelli, el ahora diputado, lo instruyó para que vaciara de expedientes mi juzgado. Esto es un tema que tuvo mucha repercusión en su momento. Se llamó la recusación masiva, ¿no? Donde yo perdí en un día casi 700 causas por una recusación general que hizo el gobierno. Cuando le dijo públicamente en una conferencia de prensa al esposo, se refirió al esposo de la doctora Liberateri para que la pusiera en caja por las cosas que ella hacía, cosas realmente increíbles, ¿no? En términos institucionales muy poco frecuentes en cualquier país civilizado. ¿Y qué se puede hacer frente a esto? Digo, porque a ustedes también corren el riesgo de, al haber sacado este comunicado, que digan que ustedes también están defendiendo a un juez kirchnerista. No, realmente nosotros en la lógica esta de kirchnerismo o antikirchnerismo no entramos. Nos parece una lógica vacía que no responde a la realidad. Acá la realidad evidentemente es otra cosa, es que cada vez que cualquiera de nosotros hace algo que molesta, la tónica del poder es el desplazamiento, con distintas variables, digamos. La recusación es una variable liviana. Por ejemplo, para dar un último ejemplo reciente, en el caso de los subtes, que tuvo mucha trascendencia, el tema de la accesibilidad, yo fui recusado por el gobierno. O sea, ¿por qué? Porque dice que tomo medidas que realmente son preocupantes. Bueno, lo cierto es que la causa desaparece de mi juzgado. Sí. Y esto repito, es una constante. No tiene nada que ver con kirchnerismo o antikirchnerismo. La cuestión de plantearlo así, evidentemente, es para correr el foco, para concitar la atención de algunos sectores de la sociedad que por ahí no comparten con el kirchnerismo y tratar de vincularnos a nosotros con que cada cosa que hacemos la hacemos porque estamos detrás del kirchnerismo. Esto, bajo ningún punto de vista, en los firmantes, por ejemplo, de este documento,
hay una multiplicidad de funcionarios de primer nivel, profesores regulares de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, gente que no tiene ninguna simpatía ni filiación política pública, digamos, que está insospechada de cualquier cosa. Entonces, este tema de tratar de desacreditarnos con cuestiones partidarias no tiene ningún sentido. Doctor, ¿qué tal? Nicolás Lantos lo saluda y quería consultarle, y disculpe si a lo mejor soy un poco crudo. En vista de todo lo que estamos viendo, sobre todo en las últimas semanas, pero ya desde hace un tiempo, ¿cree que están dadas las condiciones en la Argentina para un correcto ejercicio de la justicia? Buen día, Nicolás. El ejercicio lo hacemos todos los días, digamos, las condiciones que enfrentamos nunca fueron fáciles y ahora son bastante complicadas, pero creo que cuando uno asume, cuando nosotros juramos y lo hacemos con integridad y convencidos de lo que estamos haciendo, tenemos que continuar, ¿no? Tenemos que redoblar los esfuerzos, en este caso, por ejemplo, unirnos, unificar un discurso público, alertar a la opinión pública, a la sociedad sobre lo que está pasando y bueno, si las condiciones no son las mejores, tenemos que hacer todo lo posible para revertirlas. No está únicamente en nuestra posibilidad, digamos, o sea, son muchos los factores que deben confluir para mejorar las condiciones. Por empezar, que la sociedad entienda lo que está ocurriendo, que es algo, para muchos es bastante complejo, digamos, entender la trama, por ejemplo, de lo que pasa en el caso que investiga Ramos Padilla, porque hay muchas cuestiones que escapan al conocimiento del ciudadano común, pero bueno, hay que hacer esfuerzos, todos tenemos que hacer esfuerzos para que estas cosas se puedan entender. Y Andrés, sí. te consulto, a ver, ya que hablabas del caso que investiga Ramos Padilla, recuerdo estamos hablando con el juez porteño Andrés Gallardo. D'Alessio, ¿es el único o hay muchos D'Alessio pululando por los tribunales? No, yo tengo la impresión de que no es el único y que por eso esto genera tanta preocupación en el gobierno, ¿no? Porque uno, desde la pregunta que se puede realizar desde el llano es ¿cuál es el agravio, cuál es el daño jurídico que tiene el gobierno con la investigación para haber reaccionado como reaccionó? Como no hay un daño visible, lo que uno tiene que pensar es que hay situaciones que no están visibilizadas y que implican la existencia de no solo de D'Alessio, sino de un conjunto, de un sistema de operaciones dentro del Poder Judicial, algunas de las cuales son Vox Populi, digamos, otras deberán investigarse, comprobarse, pero bueno, hay prácticas no actuales, sino muy, muy viejas dentro de la justicia federal que todos conocemos. No nos olvidemos ya de la época de los 90 con el tema de los sobresueldos, ¿no? Que eran una habitualidad, y algunos de los que participaron en esa época sobrevivieron hasta el día de hoy. Y además de D'Alessio, ¿cómo es la presión o lo que se pueda contar o lo que vos hayas vivido que ejercen los servicios de inteligencia sobre jueces y fiscales? Bueno, la presión más habitual es la sensación de pérdida de privacidad, porque evidentemente hay un seguimiento en todos los pasos que uno realiza, desde llamadas telefónicas hasta movimientos que realiza en la calle, ¿no? Que se mueve, que va, que viene, como cualquier persona, y hay muchos momentos en los cuales hemos sufrido ese tipo de cosas. Después hay otras más sofisticadas y operaciones que tienen que ver con vinculaciones básicamente con la prensa, ¿no? Hay un sector de la prensa que está abastecido evidentemente por información que proveen algunas centrales de inteligencia y que luego operan en una línea de lo que podríamos llamar guerra de cuarta generación, en donde van disciplinando a través de los medios de comunicación, y esto realmente
es muy desgastante para la tarea y nos pone en una situación muy asimétrica, ¿no? Porque cuando uno firma una sentencia y luego lo que trasciende es un párrafo sesgado o una inversión de lo que dice o una foto que no tiene nada que ver con lo que se está resolviendo y tergiversa todo, es muy difícil remar eso, ¿no? ¿Vos en tu caso personal, digamos, tuviste alguna vez lo que se denomina un carpetazo en tu contra? Las carpetas no, realmente conmigo no funcionan porque no tienen mucho de qué hablar. Ya hablaron de todo, hablaron de mi ideología, hablaron de mi condición sexual, hablaron de mi situación económica, que por supuesto no fue la mejor en el momento en que me tuve que presentar en concurso preventivo. O sea, no tienen de dónde sacar nada, pero siempre trataron de denostar. Por ejemplo, con mi situación económica, muchas veces dijeron que cómo podía ser juez una persona que tenía deudas bancarias, o hablar sobre mi pareja homosexual, digamos. Hay una serie de cosas que han tratado de usar sin éxito, pero que sí las han usado. Andrés, muchísimas gracias por este contacto y también felicitaciones. Nosotros sabemos que no es fácil que los jueces den notas y menos que saquen un comunicado público frente a esta acción que está llevando el gobierno adelante contra el juez Ramos Padilla. Muchas gracias a ustedes, Ari. Hasta luego. Hasta luego.